Bueno, vamos a hablar ahora de algo que es frecuente en nuestras consultas. Realmente somos quirúrgicos, nos gusta operar lo traumático, nos gusta reconstruir, hacer las cosas. Y esto es algo que es como nuestra enfermedad, ¿sí? Es el paciente que viene con un dolor a nivel de la mano, antebrazo. Y realmente nosotros tenemos que evaluar de qué se trata esto porque es un gran porcentaje de la consulta lo que vamos a ver con esta patología. Está puesto en el programa tendinitis o tendinopatía. El asunto esto es más una tendinopatía. Entonces le voy a explicar ahorita cómo es el asunto. Entonces los objetivos de la charla va a ser diferenciar entre tendinitis y tendinosis, los términos que generalmente usamos sin restricción, pero sí deberíamos de saber exactamente la definición. Vamos a describir la patofisiología del dedo en gatillo, conocer las condiciones que nos van a llevar a una tendinopatía verdadera, porque sí existen las tendinopatias, pero es menos frecuente que las tendinosis. Y vamos a conocer la utilidad en tratamiento con la infiltración. Tendinopatía. ¿Qué es tendinopatía? Pues es una afección de cualquier tendón. Generalmente estamos hablando de colágeno degradado, no es el mismo colágeno sano. Esto es importante, no hay células inflamatorias o muy escasas en estos procesos. Entonces esto nos viene a cambiar un poco la idea de que es una inflamación, ¿sí? Más que todo es algo mecánico, es una degeneración metaplásica del tendón o de la polea, si el tendón tiene una polea, donde cambia el tejido a fibrocartílago y eso es lo que nos va a dar un bloqueo mecánico, ya sea engrosa el tendón o hace más angosta la polea. Entonces, esta es una remodelación alterada que va a dar un fallo en la reparación generalmente del tendón, que nosotros tenemos una reparación de los tendones, ¿no? Tenemos micro rupturas y generalmente, pues, nuestro organismo trata de reparar esto. Cuando hay un imbalance en este sentido, donde la reparación no es capaz de disminuir estos microfracturas o microlesiones, entonces vamos a tener un problema de estos. ¿Por qué ocurre el dolor? El dolor está dado por citoquinas neuroquímicas, sí, y por crecimiento vascular en el área de la lesión. No tanto porque sea una reacción inflamatoria. Y esto es importante porque hasta en Estados Unidos, yo estuve en el meeting 2014 donde se habló de esto, un panel selecto de ortopedistas cirujanos de mano, y ahí como se reúnen tanto los generales como los subespecialistas, pues en una de las preguntas que hizo uno de los ortopedistas generales, le preguntó a los del panel que por qué entonces sí funcionaban los esteroides, por qué sí funcionaban los antiinflamatorios, si era un proceso que no era inflamatorio. Entonces se armó una buena discusión en ese sentido, en el hecho de que todavía no sabemos específicamente cómo actúan los esteroides a este nivel, pero lo que sí estamos seguros, y lo recalcaron ellos, es que en todos los cortes patológicos no se encontraban células inflamatorias. Entonces no es un proceso inflamatorio y se armó una buena discusión. Entonces, preguntas sin respuesta: ¿cómo vamos a determinar a largo plazo el éxito del tratamiento no quirúrgico? Porque esa es nuestra principal idea, empezar no operando, lastimosamente esto lo empezamos así, y dejamos la cirugía hasta de último. ¿Cuándo vamos a decidir esto? Pues obviamente cuando hay un fallo del tratamiento no quirúrgico. Etiología: la mayoría es idiopático, no tenemos una fuente específica de por qué ocurre la lesión. Es espontáneo también. La diabetes sí está muy involucrada en esta patología. El diabético tiene un chance de 20% mayor de padecer algún tipo de estas enfermedades de tendón que la población sin diabetes. Trabajo: mire doctor, que yo hago mucho con la mano, escribo mucho en la computadora, mi trabajo es digitar, ese es el problema, mi trabajo. 18 estudios formales evaluando esto, no se encontró una relación directa entre trabajo y problemas de tendinopatía, ¿sí? Entonces ya aquí vienen otros aspectos de ganancia laboral, ganancia de otras cosas, donde ya entra la psicología. Entonces sí tenemos que tener claro eso, ¿verdad? Es muy frecuente que nos digan en la clínica que mucho el teléfono, que mucho la computadora. Lastimosamente, en la actualidad no tenemos una evidencia formal que nos diga que esto está relacionado con la tendinopatía. ¿Qué pasa celularmente? Ya hablamos, no hay inflamación, no hay invasión sinovial.
También tenemos que ver la anatomía, es diferente. Las poleas, por ejemplo, la A1 tiene 2 a 3 capas, y la capa que está más en contacto con el tendón es la que cambia a otro tipo de tejido en el que hace el bloqueo del tendón. ¿Por qué? Porque se destruye la capa que es la deslizante. Ya hablamos de que es una metaplasia condroide, se va a reemplazar esta capa deslizante por un tejido fibroso, y generalmente se ha visto en cortes de Kervine que esto va a engrosarse hasta un 5 veces su tamaño normal. Y el tendón obviamente va a tener un daño mecánico al tratar de introducirse en la polea. Una tenosinovitis verdadera, sí existe, claro que existe. Las relacionadas con la artritis reumatoidea, eso es inflamatoria verdadera. Metabólicas, gota, pseudogota. Infección atípica, obviamente cualquier infección va a dar una inflamación por el ataque a lo que es la bacteria o el patógeno. Términos, muchos términos ustedes han oído: tendinitis, tendinosis, tendinogenitis, tendinopatía, tendinoaginosis estenosante. Realmente es muy difícil ya cambiar el término, nos lo vienen diciendo desde que estamos en estudiantes. Tendinitis se quedó, pero yo les quisiera que cambiaran el término a tendinopatía, ¿de acuerdo? Y tendinopatía versus tenosinovitis, que es cuando tenemos infección o algún tipo metabólico, como ya hablamos. Corticosteroides, esa es la elección, son buenos, eso sí están comprobados que funcionan, ¿sí? Mecanismo es todavía incierto, no sabemos por qué lo hacen, pero funciona, pero deberá ser con algo de cambiar o revertir la metaplasia que está ocurriendo a nivel de la constricción. Nivel 1 a 2 son estudios, 297 dedos, un 57% de alivio, tasas de hasta el 90% de mejoría. ¿En quiénes va a fallar? Para tener en cuenta, jóvenes, dependientes de insulina, o sea, diabéticos, y otras tendinopatías, o sea, que tenga algo más extra el paciente, y obviamente múltiples dedos. ¿Afecta la glicemia? Muchos dicen que es una contraindicación relativa. Sí, sí afecta la glicemia, esto ya está completamente comprobado, ¿verdad? 73% sube en la primera mañana post-infiltración, en la quinta mañana está todavía aumentado 26%, y en los tipos 1 la infiltración va a aumentar a 145% lo que es su glicemia sanguínea. Y obviamente en diabéticos tienen otros factores y esto va a dar unos resultados más pobres. Entonces, por eso en diabéticos les recomiendo ser juiciosos con a quién van a infiltrar en diabéticos y siempre hablarle al paciente. Dexametasona versus triamcinolona, que es una soluble versus una insoluble. ¿Quién es mejor? ¿Qué es mejor? La guerra de fármacos. Randomizado prospectivo, triamcinolona tiene mejores resultados a las 6 semanas, o sea, es más rápido en hacer su efecto, pero a la larga, a los 3 meses, igualan su efecto. Los solubles son más seguros que los insolubles, tampoco es cierto, no está comprobado. Todos, eso sí, hay que avisarles a los pacientes. Yo he tenido varios pacientes en la clínica que el doctor no me avisó, se me puso blanco la piel, y mire, como que algo pasó, tengo un hueco ahí, no me falta algo, y eso sí hay que decirle al paciente, aunque sea poco el chance que tengan de hacer esto, hay que advertirle al paciente que tiene riesgo de despigmentación, de atrofia grasa y de lesión de tendón. En miembros superiores muy poco frecuente, generalmente se da en el EPL, que es el que tiene que pasar por el ISTER, donde ocurren las rupturas. En la literatura están reportados únicamente 2 rupturas de tendón miembro superior por infiltración. Sin respuesta aún, ¿cuántos pacientes van a regresar a la clínica con estos síntomas y van a requerir cirugía después de la infiltración? No hay estudios prospectivos grandes que van abarcando el tiempo de más de 2 años. ¿En qué porcentaje de estos pacientes las inyecciones simplemente están demorando lo que al final del cabo nos gusta hacer, que es operar? Son seguras, eso sí, son eficaces, y qué tan espaciadas tienen que ser. Generalmente la tercera ya no va a funcionar, ¿sí? Entonces, una tiene un alto porcentaje de funcionamiento, 80, 85, la segunda baja 60 y la tercera ya no la intenta. Dedo gativo, vamos a irnos por patologías. Esto es una desproporción del volumen, el tendón no cabe en la polea, hay atrapamiento, ¿verdad? Obviamente los grados que ustedes ya conocen, crepitación, atrapamiento, hay deformidades de la interfalángica distal, punta palma, disminución de la distancia, 2% en pacientes sin diabetes y el 20% de los pacientes diabéticos van a tener dedo negativo.
Hay ciertos porcentajes que va a haber alivio con la férula y alivio con los esteroides tomados, ¿verdad? Con los antiinflamatorios no esteroideos tomados, 40-87%, no tenemos una regla para esto, pero idealmente, pues, si pueden tolerar a un paciente con férula y con antiinflamatorios tomados por un tiempo, es ideal hacerlo, como el Eterocoxib, ¿verdad? Es importante tenerlo en mente. Abierto versus cutáneo, ¿sí? ¿Qué hacer cuando ya toca la cirugía? Pues también están todos los estudios que ustedes quieran comparar, quién es mejor o qué es peor. Obviamente cada uno tiene sus ventajas. El percutáneo pues tiene su curva de aprendizaje, está comprobado que funciona, tiene su daño colateral que puede uno romperlos o dañar los nervios, a veces no se termina de romper la polea. En el experto que ha llevado una curva de aprendizaje con esto, pues es funcional, es muy bueno. Yo sigo haciéndolo abierto, la incisión pequeña, libero todo, veo todo, libero completamente todo y puedo ver específicamente qué estoy haciendo. Pero el percutáneo, para quien les sirva, puede hacer. Poleas A2 y A3, tener en cuenta que estas son causas de un fallo de la liberación de la A1. Hay que tener en cuenta cuándo se va a trabar esto. Eso hay que sospecharlo clínicamente antes de entrar a la cirugía. No todos son dedos en gatillo por la A1. Siempre hay que tener en cuenta la A2 y A3. Generalmente es por engrosamiento del flexor profundo, ¿verdad? O deshilachamiento del superficial. Aquí cambia el tratamiento porque no es liberar la polea A2, sino es adelgazar el tendón, ¿sí? Y generalmente estas van a tener una flexión residual de la interfalángica proximal. 23 años que no se liberó en su momento un dedo congénito en gatillo pulgar con resultante deformidad, que esto no es lo que queremos que termine, ¿verdad? Que él se acopló a este bloqueo de su dedo pulgar. De Kervine es más en mujeres, como siempre las mujeres llevan la batuta en esto, más de 40 años y raza negra. Finkelstein generalmente nos involucra o nos dice que el que está afectado es el extensor corto del pulgar. La infiltración es efectiva en 76% del extensor pollicis brevis. Es importante saber que generalmente tiene otra vaina, no está junto con el APL, va separadito. Entonces aquí es donde viene la importancia de tener o de saber hacer ultrasonido y hacer infiltraciones con ultrasonido guiado, que es importante tenerlo en cuenta. No hay cambios con el uso de la férula. La cirugía es curativa. Generalmente lo que uno tiene que ir a buscar es liberar el extensor corto del pulgar y obviamente tener cuidado del nervio radial. 56 años, esta es la paciente típica. Ustedes ven la inflamación, el engrosamiento que tiene a nivel del primer túnel. 56 años, la misma paciente. Generalmente ustedes tienen que saber que el APL pues tiene varios fascículos, no es un tendón completo y uno se puede confundir en que ya liberé todo el Kervine y no lo liberé porque dejé el EPL todavía ahí. Entonces hay que estar seguros de identificar todos los tendones. Yo hago también una reconstrucción de la polea, solo que más floja. Me evito así el chance de hacer la luxación residuante o postquirúrgica de los tendones. Es muy sencillo, se hace con los flaps, con los colgajos de las dos remanentes, lo dejo bien flojo y pues eso aprendí y me ha ido bien en ese sentido y al paciente también. 28 años, esta es una paciente con Kervine debido a una infiltración, a una canalización intravenosa. Esto es importante hacerles ver a nuestras enfermeras, a nuestros médicos estudiantes, que no se infiltre la vena radial, no es bueno hacerlo justo al lado, va a los 2, 3 o más, lo que sea, de lo que es el nervio radial sensitivo, va muy cerca y abajo va ya el primer compartimento. Entonces no es muy buena idea estar infiltrando o estar canalizando esta vena. Síndrome de intersección, el APL y el APB, la verdad, y el EPB sobre el extensor clapirradialis longus y el brevis. Esto da una inflamación o una tendinopatía de estos dos, del segundo compartimiento. Generalmente va a liberación quirúrgica, eso es curativo. El EPL y el EDQ son menos frecuentes, el EDQ es muy poco lo que tenemos respecto a esta patología, pero el EPL sí tenemos que tener en cuenta, porque si no lo liberamos o no hacemos algo al respecto, este sí se rompe, ¿ya? Y tenemos que sospecharlos en fracturas de radio distal mal consolidadas o que haya tenido algún tipo de trauma a nivel dorsal del radio. La liberación obviamente es quirúrgica. Cuarto compartimiento, es también poco frecuente, generalmente es el índice y el meñique.
es porque tiene algo más ahí metido en el retináculo, ¿sí? Ya sea gangliones o que haya algún crecimiento de la sinovia de los tendones, en artritis reumatoidea, aunque también se da en en pacientes sin artritis reumatoidea. También está descrito el aparecimiento de un extra músculo, ¿verdad? Que es el extensor digitorum brevis manus, que está en 2 a 3% de la población. El SU también es una causa frecuente, el extensor carpi ulnaris, cubital posterior. Dolor cubital de muñeca, hay que cambiar y pensar realmente en hay que diferenciarlo de una lesión o patología a nivel cubital, ¿verdad? Y para eso este test está diseñado, no tanto la resistencia contra la extensión y la cubitalización, que ese no nos diferencia entre si es articular o es tendinosa el problema del dolor, sino que este test es sencillo de hacer, supino el COA 90, supino el antebrazo, uno resiste la separación radial del pulgar y tiene un dedo en el medio. Entonces este movimiento es positivo cuando es problema del tendón. FCR y FCU, uno diría pues el FCR tendría que tener un tipo de problema más frecuente, va dentro de una vaina osteofibrosa cuando pasa en el trapecio, ¿verdad? Casi en 68% de las situaciones. Es muy frecuente en la artritis trapecio escafoidea. No tiene vaina el flexor carpi ulnaris, igual que el PL, el palmaris longus, entonces hay que tener en cuenta que no es por vaina, ahí es otro tipo de metaplasia que sucede, más parecida a la epicondilitis. Es degeneración intratendinosa y ahí nos vamos más a fortalecimiento y estiramiento, que es parte de la terapia física, y por último la liberación quirúrgica o la sinovectomía o retiro del material o tejido que tiene alrededor del tendón. Peritendinitis calcificada, esa es la última ya, generalmente es del flexor carpi ulnaris, es espontáneo también, es óseo, ¿verdad? Es tejido, es calcio que se deposita acá. Funcionan los esteroides, los antiinflamatorios no esteroideos como el heterocloxib, ¿verdad? Estos son dosis que uno tendría que tener para en agudo y para crónico, ¿verdad? Crónico 60-90 y agudo 120. Infiltración es útil también y la inmovilización. Entonces, para llevar a casa, la infiltración con esteroides provee un alivio, es nuestra aliada. Obviamente tenemos que saber qué estamos infiltrando, ya dónde estamos colocándolo, y eso es por nuestro examen físico. Si no tenemos un examen físico adecuado, no sabemos la anatomía, de dónde va el tendón, qué tiene, dónde pasa, entonces no pretendamos estar infiltrando una cosa si es un problema de tendón de diferente lugar. Tenemos que saber bien la anatomía, para eso está nuestro examen físico. La duración de su efectividad es todavía desconocida, no tenemos realmente cuánto va a durar este alivio que le vamos a dar al paciente, pero sí le da. La liberación quirúrgica de la polea o vaina es curativa en más del 90% de los casos. Las complicaciones son raras si se sabe hacer las cosas, si está encontrado el diagnóstico adecuado. Y el manejo es basado en evidencia, obviamente en estos problemas. Tenemos que verlo en ese sentido. ¿Para qué? Para disminuir los costos y maximizar los resultados. Es una patología frecuente que tenemos y tenemos que entenderla. Somos ortopedistas y vamos a ver esto en la clínica y tenemos que resolverlo. Muchas gracias.